Bueno, es un enorme placer para nosotros tener a Víctor hoy acá. Todos lo conocen a Víctor, por supuesto. Pero no todos quizás saben, sobre todo los jóvenes, el impresionante currículum de Víctor. Graciela Huente iba a estar hoy aquí para presentarlo, pero tuvo una cuestión familiar y no pudo. Pero me hizo un excelente resumen del currículum de Víctor. Bueno, Víctor es profesor emérito de esta facultad, como seguramente saben, y es investigador superior del CONICET, es miembro titular de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su tarea de investigación se ha centralizado en los métodos estadísticos robustos. Y bueno, acá Graciela menciona un libro que es una referencia en el área, que fue publicado en 2006 con Ricardo Marona y Dagmar. Bueno, tiene más de 120 trabajos, muchos de esos en prestigiosas revistas de estadística como Annals of Statistics y Journal of the American Statistical Association. Ha dirigido la impresionante cifra de 17 tesis doctorales, parece un número casi récord, diría. Y bueno, está colmado de distinciones, fue premio Bernardo Fusey de la CECIT en el año 2003, premio al mérito Konex en matemática, premio Mahalanobis en 2011, premio Konex de platino en matemática 2013. Bueno, no sé si está acá, pero recientemente fue el premio Bunge-Born este año y solo parcialmente ha generado esta invitación para esta charla. Bueno, fue nombrado Fellow del Instituto de Matemáticas y Estadística en 2002, honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, es impresionante el currículum de Víctor. No quiero seguir porque no va a quedar tiempo para la charla. Pero bueno, más allá de todo eso, es una persona muy apreciada por todos nosotros y una persona de una calidad humana excelente, los cuales están más por encima de todo esto que podemos. Muchas gracias, Víctor, por haber aceptado la invitación. Por invitarme. Clustering robusto. Vamos a explicar primero lo que es clustering y luego ver cuáles son los inconvenientes de los procedimientos clásicos para clustering y cómo se pueden robustificar. Bueno, vamos a suponer que tenemos p variables. Estas variables se miden en n objetos. Y vamos a llamar xi al vector de la observación i, que es un vector. Bueno, entonces tenemos objetos xi, tenemos n de estos objetos, cada uno es un vector de RP con las p medidas que corresponden a p distintas variables que lo caracterizan. El propósito de los procedimientos de clustering es dividir esta población de n objetos en un número fijado anteriormente, lo llamamos en este caso K, de grupos homogéneos o también llamados clusters. Esta es la idea. Este problema surge en casi todas las ciencias, tanto en las ciencias biológicas es muy común, digamos, en botánica, dividir las especies en distintos grupos, árboles, y entre los árboles distintas variedades de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que cada clúster sea un grupo homogéneo, es decir, que todas las variables para todos los miembros del grupo tienen valores similares o parecidos. Hay varios enfoques para el problema de clustering. Una forma de encarar este problema es encontrando los centros de cada clúster. Encontrando centros que llamamos en este caso lo llamamos mu sub 1, mu sub k,
de cada uno de los grupos. Y entonces vamos a ver, una vez que tenemos los centros, cada clúster C sub K. Bueno, parece que ya terminé. Bueno. Bueno. Lamento. Bueno, una vez que tenemos los centros, podemos definir los grupos. El grupo C sub K va a ser el conjunto de las observaciones cuyo centro más próximo es justamente el mu sub K. Y así para cada uno de los clústeres. En esta charla lo que vamos a discutir es cómo encontrar estos centros. Una vez encontrados los centros, los grupos se forman en la forma natural que hemos hablado recién. Uno de los métodos más populares de clustering es lo que se llama K-means, K-medias. Este procedimiento fue introducido por Steinhaus y luego popularizado por McQueen. Este procedimiento tiene varias propiedades interesantes. Primero, que es conceptualmente muy intuitivo y además también es fácil de computar, es relativamente sencillo de computar. Entonces, para definir el K-means, el procedimiento de K-means, lo que primero vamos a definir es esta función D, que tengo acá, que lo que hace esta función para cada observación tiene la distancia al centro más próximo. ¿Sí? Esto es la distancia al centro más próximo. Entonces, una vez que tenemos esto, es muy fácil definir este procedimiento. Los centros que se obtienen con el K-means son los centros que se obtienen minimizando la suma de las distancias cuadráticas de cada observación a su centro. Es muy intuitivo, ¿no? Queremos que los objetos estén lo más cerca posible de su centro. Bueno, ¿cuál es el problema con este procedimiento? Así como es interesante desde el punto de vista intuitivo y desde el punto de vista numérico, tiene un inconveniente bastante serio. Es muy sensitivo a puntos atípicos. ¿Qué son puntos atípicos? Puntos atípicos, también llamados outliers, generalmente se usa ese nombre, son puntos que están lejos de todos los grupos. ¿Sí? A veces están en la muestra por error o simplemente son ruido que uno no quiere tener en cuenta cuando uno hace la clasificación. Y lo que pasa con K-means es que unos pocos de estos puntos pueden arruinar totalmente el procedimiento. Entonces, los procedimientos que son poco sensitivos a estos outliers, a la presencia de outliers en la muestra, se llaman robustos. Entonces, un clustering robusto va a ser un clustering que va a ser poco sensible a la presencia de puntos atípicos. Después vamos a ver algunos ejemplos, los vamos a graficar. El primero en mostrar que el K-means no era robusto, es decir, que era sensitivo a los puntos atípicos, fue Stalbertos y otros autores en el año 97. Ellos mostraron que el procedimiento de K-means no es robusto y propusieron un procedimiento alternativo llamado trim K-means, es decir, K-means podado de alguna manera. ¿En qué consiste este procedimiento? Lo voy a decir rápidamente. El procedimiento de K-means podados lo que hace K-means, pero primero elimina una cierta proporción de observaciones, que son las que pueden ser las que son más propicias a ser outliers. ¿Sí? Y una vez que elimina estas observaciones, hace K-means. Lo que tiene que fijar es qué proporción tiene que eliminar. Y esto no es fácil muchas veces. No se sabe qué proporción de outliers tiene la muestra. Este es el inconveniente más serio que tiene este procedimiento y que nosotros vamos a querer de alguna manera evitar.
De todos modos, los puntos que se eliminan se hace de tal manera que los restantes den, digamos, minimicen la función objetivo de Camins. Es decir, las elegimos de manera de que los que restan estén lo más cerca posible de los centros. Esa es la idea, básicamente. Muy bien. Nosotros vamos a proponer un procedimiento alternativo llamado Katao, procedimiento de clustering que se llama Katao. Para este propósito es requerido introducir el concepto de estimador de escala, que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a ver algún ejemplo. Acá tenemos dos grupos, tenemos una población donde son dos normales multivariadas de dimensión 2, y lo que se ve ahí que los triángulos que se dibujan ahí en rojo son los centros que encuentra Camins. Están perfectos, es lo que uno pensaría, están donde uno pensaría que tienen que estar. Sin embargo, claro, en este caso no hay outliers, no hay observaciones atípicas. Ahora vamos a introducir un 10% de observaciones atípicas. Ahí aparecen a la derecha el 10% de observaciones atípicas, y lo que ocurre ahora es que un centro está bastante desviado y otro centro está totalmente alejado de los grupos. Este es el resultado de aplicar Camins. Y esto es lo que queremos de alguna manera solucionar nosotros. Bueno, como dije, para introducir el procedimiento que vamos a proponer, vamos a tener que definir el concepto de escala, que es un estimador de escala. Supongamos que tenemos una muestra, en este caso una muestra de n números reales. Entonces, un estimador de escala, que nosotros lo vamos a llamar S de 1 o n, es una medida de cuán grandes son en valor absoluto los elementos de la muestra. Es un resumen de cuán grandes son los elementos. Y esta escala tiene que tener ciertas propiedades, que las vamos a enunciar a continuación. P1, la primera de ellas, que depende únicamente de los valores absolutos de las observaciones. Después, si todas las observaciones son 0, la escala es 0. Dadas dos muestras, 1 Vn y B1 Bn, de tal manera que los elementos de la segunda muestra son siempre mayores que los de la primera, la escala de la segunda muestra tendrá que ser mayor o igual que la escala de la primera muestra. Todo esto parecen propiedades naturales. Y hay una última que tiene que ser de alguna manera homogénea de grado 1, es decir, si multiplico todas las observaciones por un mismo escalar lambda, la escala se multiplica por el valor absoluto. Acá me olvidé de una, la voy a enunciar, que es muy simple. La escala debe ser invariante por permutaciones. Si yo permuto los elementos de la muestra, tendría que dar, la escala no tendría que cambiar. Esa sería una última P5, propiedad P5. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de escalas. La primera escala que tenemos acá es la que vamos a llamar L2, está basado en la norma L2. Se define así: se toma el promedio de los cuadrados de las observaciones y se los eleva a la 1 medio. El hecho de elevar a la 1 medio es para que sea homogénea de grado 1. Es obvio que esta escala no es robusta, en el sentido que una observación muy mala puede arruinar totalmente esta escala. Si yo tomo 1, por ejemplo, igual a un número muy grande, tendiendo a infinito, la escala va a tender a infinito, independientemente que deje constante todas las otras observaciones. Así que esta es una escala muy, muy sensible a la presencia de outliers o puntos atípicos. La siguiente escala es la L1, que también, en vez de tomar los cuadrados, tomamos ahora el promedio de los valores absolutos, y acá no es necesario elevar a los medios. También en este caso es una escala no robusta. ¿Por qué es no robusta? Porque nuevamente, el mismo argumento que antes. Una observación mala, muy grande,
puede llevar la escala a infinito. Después está la escala basada en la mediana. Ustedes saben lo que es la mediana de un conjunto de observaciones. Es, digamos, ordeno las observaciones y tomo el punto medio. Si es impar el número de observaciones, y si es par, tomo el promedio de los dos puntos medios. Bueno, esta escala sí es robusta. Es decir, si yo pongo, no se va a ir a infinito fácilmente. Para que se vaya a infinito, tiene que haber al menos la mitad de observaciones que sean outliers. Pero sin embargo no es una escala muy eficiente, por lo cual vamos a seguir buscando nuevas escalas robustas. Otra escala muy utilizada en robustez, para tener la robustez, es los M estimadores de escala. Estos estimadores fueron propuestos en el año 64 por Hoover, en un paper que de alguna manera comienza con la era de la estadística robusta de forma teórica. En este caso, el SM, lo llamamos SM a esta escala, porque es una M escala, de 1 u n, se obtiene como el valor S que resuelve esta ecuación. Donde vamos a decir quién es Rho. Rho es una función par, como la cuadrática, por ejemplo, no decreciente, como la cuadrática, pero, contrariamente a la cuadrática, es acotada. ¿Esto para qué? Para que los outliers no tengan una influencia descomunal. Esa es la idea. Y el segundo miembro, B, es un número real positivo, que en general se lo toma igual a este valor que está acá, el máximo de Rho sobre 2. ¿Por qué se elige este valor? Porque es el valor que le hace lo más robusta posible. ¿Qué quiere decir que es lo más robusta posible? En este caso, va a hacer falta un 50% de observaciones outlier para que realmente se vaya a infinito, para que se vaya de todo el mundo. Y eso se obtiene tomando como B el máximo de Rho sobre 2. Bueno. Un ejemplo de familias que se usan como Rho son las familias de funciones bicuadradas. Esta en realidad es una familia, no una función. Depende de un valor C y tiene esta forma. Fíjense que tiene todas las propiedades que tenía antes y es constante a partir del valor C. A partir del valor C toma el valor 1. Otra cosa que podemos ver es esto, que si vos fuera la función cuadrática, esta escala, y si B fuera igual a 1, esta escala sería lo mismo que la escala L2, ¿sí? Porque quedaría la suma, el promedio de los subcuadrados igual a S cuadrado. Así que sería un caso particular, pero con una Rho no acotada. Esta escala es muy robusta, pero no es eficiente para datos normales. Eso me costaría bastante explicar por qué, pero bueno, es un hecho que vamos a suponer. Lo cual nos llevó a vamos a ver entonces ahora una nueva familia de escalas, son las tau escalas, que fueron propuestas por Mies Samar en el año 88, y que van a hacer escalas, que van a ser simultáneamente muy, muy robustas y al mismo tiempo muy eficientes para datos normales. Para definir una escala tau, hace falta ya no una función Rho, sino dos funciones. Rho1 y Rho2, con esta propiedad que Rho1 tiene que ser mayor o igual que Rho2. Y las funciones estas Rho1 y Rho2 tienen que tener las mismas propiedades que le exigíamos a la Rho para un M escala. Es decir, tienen que ser pares, tienen que ser tienen que ser crecientes en el valor absoluto y al mismo tiempo tienen que ser acotadas. Ahora, ¿cómo se obtiene la escala tau? La escala tau se obtiene de la siguiente manera. Dado una muestra, para definir la tau escala, primero se calcula un M estimador.
una m escala. Y esto se lo hace en base de la función Rho1, tal como habíamos visto anteriormente. Y una vez que tenemos S, que es la m escala, para definir la tau escala se utiliza la siguiente fórmula. El cuadrado de la escala tau es igual al promedio de la Go2 de los elementos de la muestra divididos S, estandarizados dividiendo la m escala, multiplicado por S cuadrado. Y lo que también está claro en este caso, que si tomamos como Go2 la función cuadrática, esta va a coincidir con L2. Por supuesto que no lo vamos a tomar porque hemos pedido explícitamente que fuera una función acotada. Bueno, muy bien. Acá tenemos dos funciones Go de la familia bicuadrada, por ejemplo, Go1 y Go2, que pueden servir, por ejemplo, para el estimador tau. Como se ve, cerca de 0 son una forma similar a la cuadrática, pero después, en un momento, a partir del valor C, se hacen constantes. En este caso, constantemente igual a 1. Esta que está acá corresponde a C igual a 1,54 y se hace constante a partir de este valor. En cambio, esta se hace constante a partir de C, que es igual a 4. Bueno, observemos que la K media se puede expresar de otra manera. Yo tengo las distancias de cada punto a su centro. ¿Sí? ¿Qué hacía el K-means? El K-means lo que hacía, minimizaba la suma de los cuadrados. Pero eso es lo mismo que minimizar la escala S2, la escala L2. Es lo mismo. Nada más que ahora se divide por n, lo cual no afecta al mínimo, se toma la raíz cuadrada. Pero es exactamente lo mismo que minimizar esta escala. Esta es la forma de definir, otra manera equivalente de definir el estimador, los centros del procedimiento camino. Bueno, y entonces uno puede entender ahora de dónde viene la falta de robustez de este procedimiento de K-medias. La falta de robustez proviene del hecho que la escala S2 o L2, como quieran llamarla, no es robusta. Habíamos visto que no era una escala robusta. Y esta falta de robustez en la escala se traduce en el procedimiento de clustering. Y esto sugiere inmediatamente cómo se podría obtener un procedimiento robusto. Un procedimiento robusto se podría obtener reemplazando la escala S2 por una escala robusta. Nosotros lo que proponemos es reemplazarlo por una escala de tipo tau. Y eso va a dar entonces un procedimiento de clustering robusto. Entonces ahora vamos a definir muy fácilmente cómo se obtienen las medias del procedimiento de K-tau. K-tau es el procedimiento que vamos a proponer nosotros, basado en la escala tau. Entonces, igual que antes, igual que en el caso de las K-medias, pero reemplazando la escala S2 por una escala de tipo S-tau. Y esto va a dar un procedimiento que va a ser muy robusto, pero cuando los datos no contienen outliers, va a dar resultados muy parecidos a el que daba el K-means. Sí. Bueno, una vez que se tienen los centros, los grupos se forman de la siguiente manera. ¿Sí? Cada uno, el grupo K se va a obtener, como todas las observaciones, cuyo centro más próximo es el mu sub K, igual que antes. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de matemática.
lo único que vamos a hacer van a ser los próximos 3 slides. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que muchos de ustedes las saben, pero posiblemente algunos no lo saben, entonces vamos a recordarlas. Vamos a suponer que tenemos un vector X de dimensión P, vector aleatorio. Entonces la función de distribución que caracteriza a este vector se define de la siguiente manera: es una función de RP en 0, 1 que está dado por el siguiente valor. Dado un vector X minúscula de dimensión P, es la probabilidad de que el vector X sea mayúscula X sea menor o igual que el vector X minúscula. Lo que quiere decir esto, que la probabilidad que simultáneamente cada una de las coordenadas del vector sea menor o igual que cada una de las coordenadas del vector X minúscula. Supongamos ahora que tenemos un conjunto de n vectores, una muestra de n vectores de dimensión P. La distribución empírica es la función de distribución de un vector aleatorio que asigna la misma probabilidad a cada uno de los elementos de la muestra. Es decir, Fn es la función de distribución de un vector aleatorio que le da probabilidad 1 sobre n a cada uno de estos elementos. Y se obtiene de esta manera, por lo tanto, es la suma de la función indicadora de que la observación xy sea menor o igual que x dividido n. Como no me funciona el control. Bueno. Muy bien. El teorema de Glibenko-Cantelli, que todos ustedes deben conocer, establece que si tengo un conjunto, una muestra de variables aleatorias independientes igualmente distribuidas con distribución F0, la distribución empírica converge a la distribución de cada una de estas variables. Este es el famoso teorema de Glibenko-Cantelli. Bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede expresar el procedimiento de clustering como un funcional de una distribución. Dado un conjunto de observaciones x1, xn, se puede fácilmente ver que el procedimiento k-tau, como también el k-mid, se pueden expresar de la siguiente manera. 1 mu k se puede expresar como una función g que depende únicamente de la función empírica de estas observaciones. Esta g, por lo tanto, es una función que va del espacio de funciones de distribución sobre RP a RP por K, porque acá tenemos K vectores de dimensión P. Así que esto es una forma de expresar que es fácil de construir esta función. Luego tenemos los siguientes teoremas que de alguna manera establecen algunas propiedades interesantes del k-tau. Primero, el teorema de continuidad. Lo que vamos a mostrar que este funcional es un funcional continuo, con la métrica de la convergencia débil. Entonces, uy. Bueno. Supongamos que tenemos una sucesión de distribuciones sobre RP, tales que esta sucesión de distribuciones converge débilmente a una función X. Entonces, bajo condiciones muy generales de regularidad, se tiene que G de FK converge a G de F. Este
teorema implica la robustez del procedimiento kata, de alguna manera. Una robustez de tipo cualitativo, no cuantitativo. Lo que me dice entonces esto, que si modifico un poco la función de distribución de las observaciones, los centros van a cambiar muy poco. Y esto es lo que queremos con robustez. Si yo pongo una fracción pequeña de Eularius, pongamos un 5%, que me cambia muy poco la función de distribución, los centros van a cambiar. Así que esto de alguna manera, este resultado, lo que de alguna manera da es la robustez cualitativa del procedimiento de Kata. Esto no sería, este teorema sería falso para Camille. Ahí no es continuo. El funcional que define Camille no es continuo. ¿Por qué digo que es robustez cualitativa? Bueno, porque no dice cuán robusto es. No dice cuán robusto es. ¿Sí? Simplemente dice que si pongo una pequeña proporción de outliers, no va a cambiar mucho. Si pongo un 5% o 1%, no va a cambiar mucho. Bueno, y después tenemos otro teorema, que es el teorema de consistencia. ¿El teorema de consistencia qué es? Suponemos que tenemos ahora vectores aleatorios. Estos vectores son independientes, igualmente distribuidos con distribución F0. Y sea Fn la función de distribución empírica. Luego, bajo condiciones generales de regularidad, se tendrá que el límite de G de Fn va a ser igual a G de F0. Es decir, que el clustering empírico va a ser el mismo que el clustering, o va a ser muy parecido que el clustering si usted utilizaría la distribución poblacional. Eso es el teorema de consistencia. Bueno. Muy bien. Ay, Dios mío. Muy bien. Los centros, no existen ecuaciones explícitas para los centros de un clustering de Ketao. Pero sí podemos dar ecuaciones que tienen que ser satisfechas. Y a partir de esas ecuaciones que tienen que ser satisfechas, va a ser posible encontrar un algoritmo de cómputo. La primera ecuación que tiene que satisfacerse es esta. Fíjense que esto es Buca va a ser igual a un promedio ponderado con una función W, que ya veremos quién es, de las observaciones del clase. ¿Sí? Estos pesos que tenemos acá, lo que van a hacer, van a dar menos peso a las observaciones que están lejos del centro. ¿Para qué? Para que tengan menos influencia. De esta manera eliminamos la excesiva influencia de los outliers. Esto también se puede ver esto matemáticamente como una ecuación de punto fijo, porque a partir de acá tenemos que los mu son una cierta función de los mu. Y esto evidentemente sugiere un algoritmo natural, que es el algoritmo usual para resolver un problema de punto fijo. Bueno. Claro. Este va a ser función de quién dijiste. También va a ser función de la. Ahora vamos a ver quién es S y quién es W. Inmediatamente. La función W, acá primero, que todo señalar que las funciones psi son las derivadas de la rho, desde 1 y 2. Entonces la función W es un promedio de dos funciones de peso. Esta que depende de ρ1 y esta que depende de ρ2. Los coeficientes de y van a depender de los datos. Ya vamos a ver cómo van a depender. Y lo que se ve fácilmente es que esta va a ser una función decreciente en t. Con lo cual, lo que va a hacer es que cuanto más grandes sean las distancias de x a su centro, menos peso van a tener la observación.
Vamos a ver ahora quién es D y F. Bueno, D tienen expresiones que no les van a decir demasiado, tampoco las voy a comentar. Y después ahora voy a dar quién es S. S va a ser simplemente la escala M de todas las distancias, de cada x, y a su z. Y esta es un gráfico de la función de peso para ρ1 y ρ2 en la familia pi cuadrada. Corresponde a ρ1 y ρ2 que dibujamos anteriormente. Una con 1,56, con c igual a 1,56, y otra con c igual a 4. Bueno, podríamos charlarlo. Sí, es una larga historia. Todo tiene su razón. No es arbitrario. ¿Sí? En general, digamos, el C de ρ1 se elige para que simultáneamente tenga un alto punto de ruptura, es decir, que solamente se vaya infinito con la mitad de outliers, y al mismo tiempo sea consistente a la desviación estándar de una normal 0,1, de las dos condiciones. Y la otra se la cumple para que sea bastante parecido a la normal, para que tenga, para que sea bastante parecida a la función cuadrática, lo cual va a garantizar eficiencia bajo datos normales. Muy bien. Estas ecuaciones sugieren inmediatamente, como dije, un método iterativo para computar los centros. Primero hay que inicializarlos dándole valores iniciales de los centros, con k vectores de dimensión p. Una posibilidad que usamos en este trabajo es elegir estos k centros al azar entre las n observaciones. Esto puede parecer muy arbitrario. Después lo vamos de alguna manera resolver esta arbitrariedad. Claro, porque no vamos a hacerlo con un único centro. Vamos a repetir el procedimiento con varios conjuntos de centros. Después vamos a ver cuál resultado va a ser más conveniente utilizar. Así que por el momento tenemos centros iniciales. Ahora tenemos que hacer un updating de los centros. Tenemos que, supongamos que estamos en la iteración L, que ya obtuvimos esos centros en la iteración L. Vamos a computar los centros de la iteración L más 1. Primero formamos los clústeres usando esos centros. Luego los centros de la iteración L más 1 se van a obtener de la siguiente manera. Primero calculamos una nueva escala, SL más 1, le pongo acá. La escala usando los centros esto es lo que decías vos, los centros de la iteración anterior. Y luego calculamos las constantes D, la constante E y la función de peso correspondiente. Y ahora directamente usamos la ecuación que tenía que satisfacer los centros, pero nada más que del lado derecho ponemos los centros de la iteración L, usando esta nueva escala y esta nueva función de peso. Y esto me da los centros de la iteración L más 1. Bueno, en general entonces, ahora faltaría una sola cosa, la stopping rule, la regla de parada. Para eso proscribimos un valor de tolerancia a epsilon y terminamos el algoritmo cuando el incremento, la diferencia relativa entre las normas de todos los centros de la iteración L más 1 de la iteración L es menor que un nivel epsilon prefijado que se elige de acuerdo a la precisión con la cual se quiere trabajar. Duplicaciones. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Bueno, en general no vamos a hacer esto una única vez. Vamos a hacerlo un número, lo que llamamos acá H, de veces, generando cada vez centros iniciales y después corriendo todo el algoritmo. Y obteniendo entonces centros que los ponemos, los indicamos con una H, un superescripto, superíndice H. Bueno, ahora vemos cuál de este conjunto de centros es mejor.
¿Cómo hacemos eso? Bueno, calculamos el S tau de las distancias con cada uno de los centros y nos quedamos digamos, con de estos conjuntos de centros, con el que nos da un número menor. Muy bien. Ahora vamos a hacer la autocrítica. Este procedimiento tiene un inconveniente, algo que no está bien, que es el hecho que no toma en cuenta la forma y el tamaño. ¿Por qué no toma? Porque no los conocemos todavía. Ahora que ya tenemos un procedimiento de clúster inicial, vamos a poder tenerlos en cuenta. Y vamos a ver cómo. Supongamos que acá tenemos un conjunto de 3 clústeres, que fueron generados con 3 normales. Uno tiene un centro por acá, este tiene por acá y este por acá. Bueno, lo que vemos que son de tamaño muy distinto. Por lo tanto, una distancia a este centro no se puede comparar con una distancia a este centro. Es imposible compararlo. Bueno, y además acá también importa la forma, digamos. Cómo se toma la distancia también va a tener que ver con la forma de las elipses, de las elipses que tienen la misma, de igual, digamos, que son elipses de igual densidad, que juntan los puntos de igual densidad. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es tener en cuenta la forma de los clústeres y además el tamaño. Los vamos a reducir todos los clústeres a clústeres de mismo tamaño y además todo con círculos, ya no con elipses. Esto lo podemos hacer muy fácilmente de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un vector X de dimensión P. Un vector X de dimensión P. Y tenemos que sigma es la matriz de covariancia. Vamos para esto, mu es la esperanza de X, es un vector con las esperanzas de cada coordenada, y sigma es esta matriz, X menos mu es un vector columna, X menos mu transpuesto es un vector fila, y esto me da una matriz de P por P. Los elementos de esta matriz los llamamos sigma y J, y esta matriz es una matriz que en general va a ser definida positiva. Y es distinto de J, sigma y J va a ser la covariancia entre las componentes I y J de X. Sigma I es la variancia de la componente. Sigma igual a la identidad de dimensión P significa que todas las componentes no están correlacionadas y todas tienen variancia 1. Entonces, ¿cómo podemos llevar todos los clústeres a la misma variancia? Por eso hacemos lo siguiente. Fíjense que si yo tengo un vector X y sigma está transpuesta por A, yo hago esta transformación que está acá, la transpuesta de A a la menos 1 por X menos mu, esto me da un vector que va a tener como media el vector 0 y como tiene covariancia la identidad. Esta transformación la vamos a aplicar a cada uno de los casos. Vamos a obtener lo que se llama la distancia de Mahalanobis. Para esto, entonces vamos a definir la distancia Mahalanobis de la siguiente manera. La distancia Mahalanobis es la norma del vector transformado, es la distancia 0, porque tiene media 0, y que queda igual a esta expresión. Esta es la distancia de Mahalanobis. Y sigma es la identidad, esta distancia Mahalanobis es la distancia 0. Acá tenemos un conjunto de puntos que están correlacionados y aplicamos esta transformación y se transforman, como ustedes ven, en un conjunto de puntos cuyas curvas de nivel son círculos y que tiene variancia 1. Entonces, usando esta idea, a cada clúster que obtuvimos por el procedimiento anterior, vamos a obtener un estimador robusto de su media y de su covariancia.
lo llamamos mu tilde K y sigma tilde K. Esto lo hacemos con cada uno de los clústeres que obtuvimos con el procedimiento Katao. Y ahora, entonces, vamos a asignar los puntos usando no la distancia usual, sino la distancia Mahalanobis. Entonces, ahora, el Katao mejorado, llamémoslo así, va a ser lo siguiente. El Katao mejorado va a ser el clúster K, va a ser el conjunto de puntos tal que la distancia de Mahalanobis al centro K es la mínima. Igual que antes. Bueno, ahora una vez que tenemos los nuevos clústeres, lo que vamos a querer también es deshacernos de los outliers, las operaciones que son ruido y que molestan. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar es la siguiente propiedad. Si X es una distribución con normal multivariada mu sigma, entonces la distancia de Mahalanobis de X a la media varianza sigma es una distribución G cuadrado con P grados de libertad. Entonces lo que vamos a hacer, en cada clúster vamos a eliminar las observaciones cuya distancia de Mahalanobis es mayor o igual que el cuantil 97,5. Quiere decir que está entre el 0,25% de las mayores distancias. Pero acá tenemos ahora un ejemplo, de conjunto M5 de datos artificiales generados por García Escudero. Este conjunto de datos consiste de 2000 puntos, de 3 normales bivariadas, bueno, cuyas medias están dadas por estos valores, las covariancias están dadas por estos valores. De los 2000 puntos, 1800 puntos son generadas de acuerdo a estas distribuciones, con un 20% a la población 1, 40% a la población 2 y 40% a la población 3. Las 200 restantes son outliers, que se generan con distribución uniforme, ¿no? en una caja que contiene a todas las observaciones. Acá están las 3 poblaciones, que son las mismas que habíamos visto antes, pero ahora estamos agregando todos los outliers, que son generalmente todos los que están fuera de los círculos y las elipses. Estos son los grupos verdaderos. Cada observación colocada en su grupo. Las verdes, las rojas y las azules. Estos son lo que se obtiene con el Katao, antes de eliminar los outliers. Y esto es lo que se obtiene con el Katao mejorado después de eliminar los outliers. Como ven, da una cosa bastante muy razonable. Bueno, ahora para ver un poquito más digamos, cómo actúa para comparar el Katao con el K-means, vamos a aplicarle los dos procedimientos a ambos, al mismo conjunto de datos. Acá tenemos los verdes son los verdaderos centros, los azules son los centros que obtiene el Katao y los rojos son los centros que obtiene el K-means. Bueno, acá vemos que para dos poblaciones, bueno, el Katao está generalmente bastante cerca del centro verdadero y el K-means, en este caso, no anda tan mal. Lo único que se puede notar, acá hay un cubrimiento bastante significativo, pero no tan grande. Pero ahora multiplicamos los outliers por 2 y vemos cómo uno de los centros de K-means se dispara, mientras los centros del Katao se mantienen cercanos a los reales. Bueno, ahora hacemos una contaminación, pero de un solo lado, del lado derecho. Un 10% de observaciones outliers del lado derecho
Y lo que vemos acá, que mientras que el k-tau sigue fiel a los centros verdaderos, dos de los centros de K-means se disparan totalmente, da una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, ahora lo que es esto lo voy a repetir varias veces. Este es el k-tau, cómo se va viendo, cómo se va cambiando los centros con las distintas iteraciones. Partimos de los centros bastante lejos de lo verdadero y llegamos a centros muy próximos a los verdaderos. Acá está con los outliers, acá está del lado derecho está un zoom sin los outliers, para que se vea mejor. Entonces se ve cómo se van corriendo, se va acercando a algo que coincide con lo que me gustaría obtener. Ahora vamos a hacer lo mismo con K-means. Y ahora vemos, en cambio, que en el caso de K-means se dispara y no vuelven jamás. Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Cómo? 5 o 10 minutos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo acá. No, está bien, lo dejamos acá. Bueno, una cosa que quisiera decir, ya que estamos, tengo 5 minutos de tiempo, es la siguiente. Acá lo que hemos visto, que para justificar un procedimiento que no era robusto, lo que pasamos de una escala L2 a una escala robusta, que puede ser la escala tau o otra escala robusta. La escala tau tiene algunas ventajas que la hacen preferible. Esto de reemplazar una escala SL2 con una escala tau o una escala robusta se puede aplicar a casi todos los procedimientos clásicos. De todos los procedimientos clásicos estadísticos para estimación, de regresión, de covariancia, de muchísimos modelos, están basados en una escala L2. Y una forma de justificarlos es reemplazando esta escala, es decir, en vez de minimizar una escala L2, minimizar una escala robusta, que puede ser la escala tau o la escala M también, aunque la tau tiene algunas ventajas adicionales. Esta idea de reemplazar la escala 2 por la escala tau, por primera vez la propuse en el año 87 para regresión. Y a partir de ahí hubo muchos autores que fueron usando la misma idea para otros modelos. Bueno, esto es más o menos todo lo que quiero decir. ¿Preguntas? Eso es un problema que yo no... Hay técnicas para determinar el número de clases, es decir, en general lo que se hace es, hay técnicas no robustas y también esas técnicas no robustas se pueden de alguna manera justificar. La idea es cómo se elige el número de clases, así a grosso modo, ¿no? Uno puede encontrar uno puede correr el algoritmo para varios valores de K, empezando de 2, 3, 4, 5. Y se calcula cuánto vale la función objetivo, la escala de las distancias. Y va a haber un momento en el cual prácticamente se va a estancar. Siempre va a disminuir, porque si uno agrega uno, pero en algún momento la disminución no va a ser significativa. Y ahí es cuando uno va. Pero son más complicadas que esto es un resumen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para ustedes? ¿Cómo? Bueno, clúster hay muchísimos métodos, hay una enormidad de métodos, la literatura es inconmensurable, y en general se dividen en
métodos en los cuales hay métodos, lo que uno hace es empezar a formar grupitos chiquitos, muchos grupitos de a dos, y después se van juntando grupos, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, sin ser una especie de árbol. Y la otra es esta, es directamente encontrar todos los grupos completos. Esa es la gran división que hay. Y dentro de cada una de estas formas de hacer los clustering hay infinitas posibilidades. Si hablo de una, voy a hacer ni También cabe hacer versiones robustas. ¿Cómo? Cabe hacer versiones robustas. Sí. Hay un método interesante que es muy matemático. Esa parte es muy matemática que también lo estamos justificando. Que sería lo siguiente. ¿Algo para escribir acá? Sí, ¿no? Una forma de plantear el clustering, más matemática quizás que la que yo he dado, es la siguiente. Suponer que las observaciones en realidad tienen cada distribuciones distintas. Entonces uno puede plantear un modelo de mixture, un mixture de cada distribución. Uno puede pensar la distribución de las observaciones es igual a un cierto coeficiente lambda 1 por una cierta F1 de X, lambda sub K por Fx sub K de X. Por ejemplo, uno podría suponer que F sub K de X corresponde a una normal multivariada con una media mu sub K y una matriz de covariancia sigma sub K. Entonces, lo que se puede plantear es estimar las medias, bueno, todos los parámetros, las medias, las sigmas y los coeficientes que dan la mixture. Esto está resuelto, se usa un algoritmo tipo EM, que obviamente no es robusto. No, mejor dicho, se hace por máxima verosimilitud. Se puede plantear un problema por máxima verosimilitud, se pueden estimar todos los parámetros que tiene este modelo. ¿Sí? Son las medias, las covariancias y las ponderaciones. Esto se puede hacer por máxima verosimilitud. Para resolver las ecuaciones de máxima verosimilitud se hizo un algoritmo tipo EM, un algoritmo iterativo. Bueno, esto obviamente no es robusto. Lo que estamos nosotros haciendo es justificando este método. De manera que sea un método consistente, es decir, de tal manera que, además de ser robusto, los parámetros converjan a los verdaderos parámetros. Las medias converjan a las medias verdaderas, las covariancias a las covariancias verdaderas, los pesos converjan a los pesos verdaderos. Esta es una manera, esto se puede justificar. Después yo no he visto, supongo que sí, supongo que todos los métodos se pueden justificar. Pero lo que hay hecho prácticamente está basado en K-medias, que es el método más popular. En los españoles también hay un método robusto, que es el que mencioné, que es el de podar. Es decir, ellos lo que hacen, eligen una cierta proporción de puntos y lo sacan. Y esto lo sacan de manera óptima, de manera que las restantes den el mejor clustering.